Reflexiones Cuenta del Omer. Shalom a todos, bienvenidos a Sefirata Omer, la cuenta del Omer. Soy el maestro José Alberto Fuentes, les doy la bienvenida con mucho gusto a todos. Hoy son 48 días para el Omer, que son 6 semanas y 6 días. Yesod de Malhut, vinculación en el reino. Seguimos en el camino del Ijud, en el camino de la unificación con el Santo bendito sea. Es necesario incorporar el atributo de Yesod para que esto sea posible. Hemos dicho que Yesod se relaciona con 3 áreas principalmente: el habla, el sexo y los hijos. Por lo tanto, si trabajamos bien en estas 3 áreas, lograremos la unificación con el Santo bendito sea. Con respecto al habla, si cuidamos lo que hablamos, alejándonos de las palabras ociosas, mentiras, difamaciones, chismes, groserías, todo tipo de maledicencia, y nos enfocamos en hablar bien, en edificar con nuestras palabras, que de nuestra boca solo salgan palabras de bien, de bendición, palabras de Torah, palabras de santidad. Entonces, ahí hay Ijud. En el aspecto sexual, debemos conducirnos según la Torá, como lo hemos mencionado en reflexiones pasadas. Debemos guardar nuestro Yesod como lo hizo Yosef al momento de la prueba. Debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Cuando somos como Él, es porque hay Ijud, porque hay unificación. Cada vez que decidimos apartarnos del Santo bendito sea para seguir los deseos de la carne, entonces creamos división, y en donde hay división, evidentemente no hay Ijud, no hay unificación. Escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, algo muy importante. Dice así el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu. Aquel que anda en el Espíritu es porque está en Ijud con Akadosh Baruj Hu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Vemos que hay una oposición, vemos que están divididos los conceptos. Es decir, no puedes andar en las cosas del mundo y pretender un Ijud con Akadosh Baruj Hu. Es imposible. Dice el apóstol que el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, en su aspecto de pecado, en su aspecto de Yetzer Hará. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo lo que afecta a Yesod. Aquí hay un Yesod totalmente distorsionado. Dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede existir Malhut en donde la carne domina, en donde el Yetzer Hará domina. Y cuando el Yetzer Hará domina o la carne, vienen todas estas manifestaciones negativas, como lo menciona con claridad el apóstol. Hay una historia de un rabino muy famoso en el Talmud, Rabbi Yehudá Anasí, también conocido como Rabenu Akadosh, y recibe el título de Kadosh porque era muy celoso en cuanto a guardar su Yesod. Se cuenta que Rabbi Yehudá Anasí no bajaba sus manos más allá de su cinturón. Mira cómo se cuidaba este gran rabino. El Talmud Yerushalmi cuenta que en un Pesaj se presentó Antonino, el gobernador romano, ante Rabbi Yehudá y le dijo: quiero participar, quiero comer del Corbán Pesaj. A lo cual el rabino le respondió: no,
No se puede porque usted no está circuncidado. Es imposible. Antonino fue inmediato a circuncidarse y regresó con el rabino y le dijo, listo, ya estoy circuncidado. ¿Me puede revisar para ver si el brit está bien hecho, para ver si la circuncisión está bien hecha? Rabenu Akadosh le contestó, ¿cómo piensa que voy a revisar si jamás veo la mía? Recuerda que este rabino no bajaba las manos más allá de su cinturón. Este es el recato. Esto es guardar el yesod, como decía el texto. Sadik, el justo, yesod olam, es el fundamento del mundo. Y veíamos que el concepto mundo, olam en hebreo, viene de alam, que es ocultar. Los grandes sadikim ocultan su yesod, son muy cuidadosos en este aspecto. Por eso se llamaba Rabenu Akadosh. Se cuenta de Jacob Avinu, basado en Génesis 49, verso 3, en donde se dice, Reubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Qué significa el principio de mi vigor? Significa que Jacob era sadik, Jacob era un justo. Por lo tanto, sus pensamientos eran puros. Él se guardaba, él se escondía, por lo que nunca tuvo flujo seminal. Por lo tanto, Reubén fue engendrado de la primera gota de semen que salió de Jacob. Eso es lo que significa en la Torá el principio de mi vigor. Lo increíble es que Jacob ya era de edad avanzada, pasaba los 90 años, según los sabios. Es decir, vemos en los grandes adikim cómo se cuidan, cómo se protegen de no caer en los pecados de inmoralidad sexual. Y con el habla es lo mismo. ¿Se acuerdan que dijimos en la Sefirá de Yesod que lo que hablamos crea? Nuestra lengua es como el aparato reproductor masculino y los labios de nuestra boca es como lo femenino. Entonces, cada vez que hablamos, también debemos guardarnos, no hablar por hablar. Vemos que hay mucho aprendizaje en esto de Yesod en cuanto al habla y en cuanto al tema sexual. Guardémonos. Si nos ocultamos, seremos sadikim, seremos justos, Bezrat Hashem, y el que es justo está unificado con Akadosh Baruj Hu. Y entendemos por qué, con todo lo que hemos visto de Jacob y de Yosef, entendemos por qué el patriarca era tan cercano a Hashem, por qué el sueño de la escalera de Jacob, por qué tanta revelación, por qué fue escogido para que de él salieran las 12 tribus de Israel, que justo son su Yesod. Y hablemos finalmente y brevemente de los hijos, que también son parte del Ijud, como lo vemos en la historia de los patriarcas. Si no pasamos a nuestros hijos todo lo que hemos trabajado, el Ijud se va a cortar. Por eso la Torá nos dice en el libro de Génesis, esta es la historia de la familia de Jacob y Yosef. No hay una interrupción. La Torá lo dice junto. Esta es la historia de la familia de Jacob, Yosef. Ahí vemos una clara unión entre el padre y el hijo. Y lo mismo debemos seguir nosotros. Que Hashem nos ayude a lograr ese Ijud que estamos buscando con Akadosh Baruj Hu.